En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en el Evangelio según San Marcos. in the Gospel according to Mark. Vamos a leer 2 versículos en 2 diferentes capítulos. We're going to read 2 verses in 2 different chapters. Comenzamos con el capítulo 10 y después vamos a leer en el capítulo 9 de Marcos. We're going to start in chapter 10 of Mark, and then we're going to go into chapter 9 of Mark. 2 versículos maravillosos. 2 marvelous verses. Marcos 10:27 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mark 10:27 reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. But Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Es bueno que todos nosotros sepamos que todas las cosas son posibles para Dios. It's good that we would know that all things are possible with God. Ahora Marcos 9:23, Now Mark 9:23, Jesús dijo esto: Jesus said this: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. if you can believe, all things are possible to him who believes. Así que un texto nos dice que todas las cosas son posibles para Dios. So one verse says that all things are possible with God, Y el otro texto nos dice que al que cree, todo le es posible. and the other verse says that if you believe, to those who believe, all things are possible. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: sanidad divina. Very well, brethren. I have put as a theme to this message, divine healing. Y yo quiero comenzar definiendo lo que es sanidad divina. And I want to start off by defining what divine healing is. La sanidad divina es la devolución de la salud. Divine healing is O sea, la acción de devolver la salud. it is the action to return health. Y esto se alcanza por la fe en Dios, And you're able to reach this by faith in God, mediante la manifestación de su poder by way of the manifestation of his power, y para la gloria de su nombre. and for the glory of his name. Vamos a repetir eso. We're going to repeat that. La sanidad divina Divine healing, es la acción de devolver la salud. it's the action of returning health. Se alcanza por la fe en Dios, You're able to obtain it by faith in God, mediante la manifestación de su poder by way of the manifestation of his power, y para gloria de su nombre. and for the glory of his name. Por el otro lado tenemos la ciencia médica, On the other hand, we have medical science, donde Dios en su misericordia nos ha dado la ciencia médica. where God in his mercy has given us medical science. Nosotros damos gracias a Dios por ella. And so we thank God for this. En la ciencia médica encontramos a Dios cubriendo todas las áreas, In medical science, we find God covering all areas, queriendo suplir las necesidades del hombre. wanting to supply the needs of man. Y cuando nosotros definimos la ciencia médica, And so when we define medical science, encontramos que la ciencia médica es la ciencia que estudia el mantenimiento de la salud. we find that it is the science that studies the maintaining of the health.
que estudia el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. It studies the diagnosis, the preventive care, and El tratamiento de the las treatment enfermedades. of all sicknesses. Así que nosotros debemos tener siempre presente And so we should have always que present cuando la ciencia médica sana a alguien, that when medical science heals someone, el hombre por lo general recibe la gloria. man usually receives the glory. Pero cuando Dios con su poder sanador sana a alguien, But when God with his almighty power heals someone, Él se lleva toda la gloria. then he takes all the glory. Por eso nosotros deberíamos siempre That's why we should always buscar que Dios sea el que nos sane. seek that God would be the one to heal us. Ahora veamos algunas causas comunes de las enfermedades. So now let's see some of the common causes of sicknesses. Primero, First, hay enfermedades que vienen por la imprudencia y descuido de la gente, there are some sicknesses that come upon people because of their recklessness por descuidar las leyes naturales, and because they neglect the natural order, tales como las leyes de nutrición. such as the laws of nourishment. Por eso es importante que comamos bien, That's why it's important that we would eat right, que comamos cosas nutritivas that we'll eat things that have nutrition, y mantengamos una dieta bien balanceada. and that we maintain a well-balanced diet. Segundo, Secondly, hay enfermedades que vienen por pecar contra Dios there are some sicknesses that come because we sin against God. y son usadas como disciplina para corregir al creyente desobediente. And they're used to correct and discipline the believer for being disobedient. Y puede que usted pregunte, ¿y cómo usted sabe eso? And you might ask, well, how do you know that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Usted lo puede buscar ahí en Juan capítulo 5, verso 1. You can find it there in John chapter 5, verse 1, Verso 1 en adelante. verse 5 on. Encontramos la historia de un hombre que el Señor sanó de parálisis. We find a story of a man that the Lord healed of paralysis. Y pasó el tiempo. And time went by, Y en el verso 14 dice que el Señor le encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. it says that Jesus afterward found him in the temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Quiere decir que hay enfermedades que vienen por pecar contra Dios. It means that there are sicknesses that come because you sin against God. Y Dios las usa God uses them como disciplina para disciplinar al creyente desobediente. as a discipline in order to discipline a believer who's been disobedient. Número 3. Number 3, Hay enfermedades que vienen por tomar la cena del Señor indignamente. there are some sicknesses that fall upon people by taking the Lord's Supper in an unworthy manner. Eso está en 1 de Corintios 11, 29, That's found in 1 Corinthians 11:29. donde la Escritura dice, el que come y bebe indignamente la cena sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. It says, for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Y luego el apóstol dice en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. And the apostle goes on to say in verse 30, for this reason many are weak and sick among you, and many sleep. En otras palabras, en la iglesia en Corinto había muchos enfermos y debilitados. In other words, in that church in Corinth, there were many who were sick. Y el apóstol dice que la razón por la cual había muchos enfermos y debilitados era porque estaban tomando la cena del Señor indignamente. And so the apostle is saying there were so many that were weak and sick there because they were taking the Lord's Supper in an unworthy manner. Y a mí me parece interesante And so it seems interesting to me que el apóstol dijo, y muchos duermen. En otras palabras, muchos han muerto y están con Cristo. And it's interesting that he says that many sleep, meaning many have died and they are now with Christ. Qué bueno es saber, amados hermanos, How good it is to know, loving que el brethren, Señor prefiere llevarnos con Él a través de una enfermedad that the Lord prefers to take us with him by way of a sickness que dejarnos sano en la tierra y que seamos condenados con el mundo. than to leave us healed here on earth and then we be condemned
an afterlife. El Señor es bueno y misericordioso. The Lord is good and He is merciful. Y en este día le damos la gloria y la honra. And today we give Him the glory and honor. Número 4. Number 4, Hay enfermedades que vienen por vejez. there are some sicknesses that are due to old age. Número 5. Number Hay 5, enfermedades producidas por demonios. there are some sicknesses that are produced by demons. Número 6. Number 6, Hay enfermedades que son hereditarias. there are some sicknesses that are hereditary. Y número 7. Number 7, Hay enfermedades producidas por traumas, resentimientos y recuerdos negativos. there are some sicknesses that are brought upon by trauma, resentment, and negative thoughts. Son tantas las causas de las enfermedades There are so many causes to so many sicknesses. que por eso se hace muy difícil determinar el por qué algunas personas están enfermas. That's why sometimes it's difficult to determine why some people are sick. Ahora otra cosa acerca de este asunto que yo quiero mencionar Now, something else on this issue that I want to mention es que hay una variedad de razones por las cuales algunas personas no se sanan, o sea, no reciben sanidad. that there are some reasons why some people do not receive their healing. Aunque el Señor quiere sanarlos Although the Lord wants to heal y them tiene el poder para and has sanarlos, the power to heal them, no reciben sanidad. they do not receive their healing. Y yo quiero mencionar 6 de esas razones. And I want to mention 6 of those reasons. Algunos no reciben sanidad por tener pecados ocultos. Some don't receive healing because they have hidden sins. Otros no reciben sanidad porque están bajo la disciplina del Señor. Others don't receive healing because they are under the discipline of the Lord. Otros no reciben sanidad por su incredulidad. Others don't receive healing because of their unbelief. Otros no reciben sanidad porque están bajo el juicio divino. Because others don't receive healing because they're under the judgment of God. Algunos no reciben sanidad porque aún no es el tiempo del Señor para sanarlos. Some don't receive their healing because it's still not the time to receive that healing. Y hay otros There are others que no reciben sanidad who do not receive healing porque ya están acostumbrados a estar enfermos because they are already accustomed to being sick. y han aceptado la enfermedad como una forma de vida para ellos. And they've accepted that sickness as a way of life for them. Ojalá y aquí no hayan personas que piensan así, I hope that there's no people that think that way here, porque nosotros somos because we are de los que hemos aprendido who have learned a combatir la enfermedad, cueste lo que to cueste. combat sickness, cost it what it may. Por lo tanto, hermano, no se acostumbre ni acepte la enfermedad, Therefore, brethren, don't get used to or accept a sickness, sino resístala en el nombre de Jesucristo. but resist it in the name of Jesus Christ. Ahora bien, sabemos que la enfermedad es un mal que aflige a toda la humanidad, Now we know that sickness is something that afflicts all of humanity, tanto cristianos como no cristianos. so much so as Christians as those who are not Christian. Nos enfermamos nosotros los que conocemos al Señor We get sick, those of us who know the Lord, y se enferman también los que no conocen al Señor. and those who do not know the Lord, they also get sick. Y cuando nosotros miramos ese cuadro pensamos que no hay diferencia. And so when we look at that picture, we think there's no difference. Pero yo estoy aquí en este día But I'm here today para decirles que sí hay una enorme to diferencia. tell you that yes, there is an enormous difference. Y la diferencia es And the difference is que nosotros los que conocemos al Señor that those of us who know the Lord, tenemos lo que la Biblia llama en 1 de Pedro 1:4 preciosas y grandísimas promesas. we have what is found in 1 Peter 1:4, precious and great promises. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí I don't know those of us who are here. conocemos las promesas del Señor, We know the promises of the Lord, pero si usted no las conoce, but if you do not know them, comience hoy a escudriñar las Escrituras start today to study scriptures para que usted pueda descubrir y conocer las preciosas y grandísimas promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. so that you can get to know the precious and great promises that the Lord has given to his people. Hermanos, porque eso es lo que hace la diferencia Brethren, that's what makes the difference entre las personas que se enferman que no conocen a Dios between the people who get sick that do not know the y Lord las personas que se enferman que conocen a Dios. and the people that get sick that do know the Lord. Nosotros que conocemos al Señor Those of us who know the Lord, sabemos we know que tenemos that we have preciosas y grandísimas promesas. precious and great promises. Y una de esas promesas And one of those promises, es la que aparece ahí en el Salmo 91, verso 1, the one that appears there in Psalm 91:1, donde la Escritura dice:
Scripture says, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. it says, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Y Almighty. déjeme decirle And let me tell you que el que habita el abrigo del Altísimo that those who dwell in the secret place of y the Most mora High bajo la sombra del Omnipotente. and abide under the shadow of the Almighty. La Biblia dice en el versículo 10 The Bible says in verse 10 que no le sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada. that no evil shall befall them and no plague shall come near them. Así que si usted habita el abrigo de Dios So if you dwell in the secret place of the Most y usted High está bajo la sombra del Omnipotente, and you are abiding under the shadow of the Almighty, cuando la enfermedad toque su cuerpo, when sickness comes to your body, levántese en el nombre de Jesucristo. get up in the name of Jesus Christ, Reclame las promesas del Señor claim the promises of the y Lord, dígale al Señor en oración: and say to the Lord in prayer, Señor, tu palabra dice Lord, your word says que si yo habito tu abrigo that if I abide in your secret y place, moro bajo tu sombra, and if I abide under your shadow, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. no evil shall befall me and no plague shall come near my dwelling place. Y usted le puede decir al Señor And you can say to the en Lord oración: in prayer, por eso, Señor, that's why, Lord, basándome en esa palabra, basing it on this en word, esta hora at this time, resisto la enfermedad I resist en el sickness nombre que es sobre todo nombre, in the name that is above en all el nombre de names, Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amen. Mire, hermano, el Brethren, que se relaciona con Dios de esta manera, those who relate to God in this manner, habitando al abrigo de Dios dwelling in the secret place of the Most y High morando bajo su sombra, and abiding under His shadow, esa persona puede reclamar las promesas del Señor that person can claim the promises of the Lord y creer firmemente and believe firmly que no le sobrevendrá mal ni That no plaga tocará su morada. that no evil shall befall them and that no plague shall come to their dwelling place. Ahora no nos podemos olvidar And so we cannot forget que la mayoría de las promesas del Señor son condicionales, the majority of the promises of the Lord are conditional, donde usted y yo tenemos que cumplir con esas condiciones where you and I have to fulfill those conditions para que se cumplan esas promesas del Señor en nuestras vidas. so those promises of the Lord can be fulfilled in our lives. Y cuando nosotros cumplimos con las condiciones establecidas por Dios, And so when we fulfill the conditions that are established by God, entonces podemos reclamar con confianza sus promesas. then we can claim with confidence His promises. Puede que usted me pregunte: And you might ask me, y pastor, ¿cómo usted está seguro? Pastor, how are you sure? ¿Por qué usted dice eso? Why do you say that? Mi respuesta es: porque está en la Biblia. My answer is because it's in the Bible. Hay muchos ejemplos en la Biblia There are many examples in the Bible acerca de este asunto. about this issue. Y uno de ellos está en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. And one En of them is adelante. found in 2 Kings chapter 20, verse 1 on. Aquí encontramos la historia del rey Ezequías, rey de Judá. We find here the story of King Hezekiah, the king of Judah. Y dice la Biblia The Bible says que este hombre enfermó de muerte. that this man became terminally ill. Y yo le pregunto a usted en este día: And so I ask you on this day, ¿qué haría usted si usted enferma de muerte? what would you do if you became sick to death? Bueno, este hombre enfermó de muerte. So this man, he became terminally ill. Y no solo enfermó de muerte, sino que para agravar la situación, And not only did he become sick to near death, but aggravating the issue as well, para empeorar la and to situación, make that situation even worse, dice la Biblia que vino el profeta Isaías y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. the prophet Isaiah came to visit him and told him, you need to set your house in order, for you shall die and not live. Imagínese Imagine that, que usted enferme de muerte that you are sick to near death, y recibe un mensajito como este, and you receive a little message like this one, de parte no no de cualquier profeta, sino de un verdadero profeta de Dios. a message not from just a mere prophet, but from a true prophet from God. Así que yo le pregunto: I ask you, ¿qué haría usted si Dios le envía un mensajito como este? what would you do if God sent you a little message like this one? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Set your house in order,
For you shall die and not live. Bueno, la Biblia dice qué fue lo que hizo Ezequías. The Bible says what Hezekiah did. Está en Segunda de Reyes 23. 2 Kings 20 verse 3. Dice que Ezequías oró a Dios. It says that Hezekiah, he prayed unto the Y en Lord. su oración decía, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de mí, que hagas memoria de que yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. It says there that he prayed out and he says, remember now, O Lord, I pray, how I walked before you in truth and with a loyal heart and have done what was good in your sight. And Hezekiah, he wept bitterly. Si usted y yo enfermamos de muerte So if you and I become sick to near y death recibimos una sentencia de muerte de parte de un profeta de Dios, and we receive the sentence of death by a prophet of God, ¿podría usted expresarse y decir lo que dijo Ezequías? would you be able to express yourself and say what Hezekiah said? En oración él decía, In prayer, he was saying, Jehová, Lord, yo te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. remember now, O Lord, that I have walked before you in truth and with a loyal heart. Y he hecho delante de ti las cosas que te agradan. And I have done before you what was good in your sight. Quiere decir que Ezequías había cumplido con las condiciones establecidas por Dios. That means that Hezekiah fulfilled the conditions that had been established by God. Y ahora lo encontramos reclamando las promesas del And now Señor. we find him claiming the promises of the Lord. Orando, He's praying. llorando, He's crying. gimiendo en la presencia del Señor. He's weeping in the presence of the Lord. Y dice la The Biblia Bible en says el verso 4 in verse 4 que antes que el profeta Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová al profeta Isaías por segunda vez. it says there in verse 4 that it happened when Isaiah had gone out into the middle court that the word of the Lord came to him again, saying, Diciendo, vuelve y di a Ezequías, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y he aquí yo te sano. My God. He says to him, return and tell Hezekiah, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will heal you. Hermano, así es nuestro Dios. Brother, this is how our God is. Cuando usted anda delante de Él rectamente, When you walk before him guardando su righteously, palabra, keeping his word, usted puede reclamar las promesas del Señor. you can claim the promises of the Lord. Y dice It says, en el versículo 6 verse 6, que el Señor le dijo, di a Ezequías que yo le añadiré a sus días 15 años. it says, tell Hezekiah that I will add to his days 15 years. Hermano, eso es bueno. Brother, that's good. ¿Usted sabe lo que es? You know what it is? Después de haber recibido una sentencia de muerte, After you receive that sentence of death, que el Señor le añada 15 años de vida. that the Lord will add to him 15 more years of Hermano, life. eso es una tremenda bendición. Brother, that's a tremendous blessing. Ahora, ¿qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que el que habita al abrigo del Altísimo That he who dwells in the secret place of the Most High, morará bajo la sombra del Omnipotente. they shall abide under the shadow of the Almighty. Y la persona que está cumpliendo con las condiciones establecidas por el Señor And the person who is fulfilling the conditions that are established by en el God, momento de la mayor necesidad in that moment of greatest need, puede reclamar con confianza las promesas del Señor. they can claim with confidence the promises of the Lord. Y puede decirle al Señor como le dijo Ezequías. And they can say to the Lord, like Hezekiah said, Ezequías dijo, Señor, yo he cumplido con las condiciones del pacto. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Hezekiah said, I have fulfilled the conditions of the covenant. Yo he puesto toda mi fe y mi confianza en ti para recibir mi sanidad. I have placed all my trust and confidence in you in order to receive my healing. Y nosotros, hermanos, podemos decir lo que dice Colosenses 1:10. And we can say what it says in Colossians 1:10. Usted puede decirle al Señor, Señor, yo estoy andando como es digno de ti. Señor, yo estoy agradándote en todo. Yo estoy llevando fruto en toda buena obra. Señor, reclamo tus promesas.
We can say, Lord, I am walking worthy of you. I am fully pleasing you, and I am being fruitful in every good Y work. usted puede decirle al Señor lo que dice Juan 15:7. Ahí está una de las promesas del Señor. And you can say to the Lord what it says in John 15:7. That's one of the promises of the Usted le Lord. puede decir al Señor, Señor, tu palabra dice que si yo permanezco en ti y tus palabras permanecen en mí, yo puedo pedir lo que quiera y me será hecho. It says there, you can say to the Lord, Lord, if you say in your word that if I abide in you and and your word abides in me, that I can ask for whatever I desire and it shall be done for me. Usted puede decirle al Señor, You can say to the Lord, Señor, tu palabra dice Lord, your word en says, Juan 15:16. John 15:16, Que si yo llevo fruto y mi fruto permanece, entonces todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo dará. you say that if I bear fruit and if my fruit should remain, that whatever I ask the Father, He may give it to me. Y usted puede decirle al Señor, a Dios el Padre, Padre, pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. And you can say to the Lord, Lord, I ask in the name that is above all names, in the name of our Lord Jesus Christ. Creo tu palabra I believe your y word, espero pacientemente en el cumplimiento de tus and promesas. I wait patiently in the fulfillment of your promises. ¿Qué estamos diciendo, hermano? What are we saying, brethren? Que si cumplimos con las condiciones establecidas por el Señor, That if we fulfill the conditions that are established by God, podemos reclamar sus promesas, we can claim His promises, como lo hizo el rey Ezequías. just as King Hezekiah did. Y Dios en su misericordia And God in His mercy, dará respuesta a nuestras oraciones. He will give a response to our prayers. Hermano, pero tenemos que cumplir con las condiciones. But we have to fulfill those conditions. ¿Cuáles son las condiciones? What are the conditions? Ya hemos mencionado algunas de ellas We've already mentioned some of them. y yo las quiero repetir. I want to repeat them. Primero, First, una de las condiciones one of the conditions, está en Juan 15:7. you find it in John 15:7. Permanecer en el Señor y que su palabra permanezca en nosotros. Remain in the Lord and that His word will remain in us. Eso quiere decir que nosotros debemos guardar la palabra del Señor. That means that we should keep the word of the Lord. Otra condición está en Juan 15:16. Another condition is found in John 15:16. Llevar fruto para el Señor y que nuestro fruto permanezca. To bear fruit for the Lord and that our fruit should remain. So usted debería preguntarse, You should ask yourself, ¿estoy llevando fruto para el Señor? am I bearing fruit for the Lord? ¿Qué tengo que hacer para llevar fruto para el What Señor? do I have to do in order to bear fruit for the Si Lord? usted no sabe la respuesta a esa pregunta, If you don't know the answer to that el question, tiempo no me da para contestarla, time doesn't give me enough to be able to answer pero en la it. semana nos podemos sentar But we can sit down during the week y hablar and de speak cómo usted y yo podemos llevar fruto abundante para el Señor. of how you and I can bear fruit, abundant fruit for the Lord. Otra condición aparece ahí en Colosenses 1:10. Another condition appears there in Colossians 1:10. El Señor quiere que nosotros andemos como es digno de Él, The Lord wants us to walk as worthy of Him, agradándole en todo. pleasing Him fully. Mire, Ezequías agradaba al Señor Hezekiah pleased the Lord. y en el momento de la mayor necesidad And in that moment of great need, dijo, Señor, tú sabes cómo yo te he agradado. and he said, Lord, you know how I have pleased you. Otras condiciones Other conditions aparecen ahí en Hebreos 6:12. appear there in Hebrews 6:12. Ahí la Escritura menciona dos condiciones There scripture mentions two conditions para recibir nosotros el cumplimiento de las promesas del Señor. so that we can receive the fulfillment of the promises of the Lord. Hebreos 6:12 dice que como condición para heredar o para que se cumplan las promesas del Señor es tener fe para creer y paciencia para esperar en el Señor. You have to have faith there in order to believe and patience in order to wait on the promises of the Lord. Hermano, escucha bien esto. Brother, listen well to this. Yo sé que a algunas personas no les gusta escuchar esto, I know some people don't like to hear this. pero la mayoría de las promesas del Señor no se cumplen en nosotros The majority of the promises of the Lord are not fulfilled in us por nuestra poca fe, because of our lack of faith. porque no tenemos fe ni como el tamaño de un grano de mostaza. Because we don't have faith not even the size of a mustard seed. Porque si nuestra fe llegara al tamaño de un grano de mostaza, If our faith was the size of a mustard seed, sería suficiente it would be enough para que las promesas del Señor se cumplan en nuestras vidas. so that the promises of the Lord could be fulfilled in our lives. Si usted lee los evangelios,
If you read the Gospels, usted encuentra you find que Jesús más de una vez, that Jesus, more than once, escuche bien, más de una vez, listen well, more than once, reprochó la poca fe de sus discípulos. he rebuked the lack of faith of his disciples. Hermano, porque a veces nosotros decimos que tenemos fe, Sometimes, brethren, we say we have faith. que creemos en las promesas del Señor, We believe in the promises of the Lord. pero cuando llega el momento de demostrar que tenemos fe, But when the time comes to demonstrate that we have that faith, entonces se pone manifiesto que no tenemos fe realmente then it's manifested that we truly do not have faith. y que no creemos realmente en las promesas del Señor. And that we truly do not believe in the promises of the Y Lord. muchas veces a nosotros nos pasa como a Marta. And many times it happens to us the way it happened to Martha. ¿Cuántos se acuerdan de Marta? How many remember Martha? La Biblia dice The Bible says que su hermano Lázaro enfermó de muerte y murió. that her brother Lazarus got sick to death and he died. Y cuando Jesús llegó a la aldea de Betania, And so when Jesus arrived in the town of Bethany, Juan 11:20 dice John 11:20 que says, Marta salió a encontrarle Martha came out to greet him. y le dijo en el verso 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. And she says to him in verse 21, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Y mire la declaración de fe que hace esta mujer. And look at the declaration of faith that this woman does. En el verso 22 Verse 22. dice, Marta le dice al Señor, mas ahora sé, no tengo duda, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. She says, but even now I know, I have no doubt, I know that whatever you ask of God, God will give you. Hermano, qué declaración de fe. Brother, what a declaration of faith. Al decir todo lo que pidas, yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. By saying, but even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Hermano, después de oír esa declaración Brethren, after hearing that declaration y esa confesión de fe, and that confession of faith, Jesús le dijo en el verso 23, tu hermano resucitará. Jesus said to her, your brother will rise again. Y ya cuando Jesús dijo eso, ya empezó a titubear. And now when Jesus said that, she started to waver. Ella le dijo en el verso 24, yo sé que resucitará en el día postrero. She says, I know that he will rise up again in the resurrection at the last Y day. en el verso 25 el Señor le dice, no tienes que esperar al día postrero, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He says, we don't have to wait until that last day. I am the resurrection and the life. And he who believes in me, though he may die, he shall live. Y luego dijo en el verso 26, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? And he says to her, and whoever lives and believes in me shall never die. And he asks her, do you believe this? Y ella vuelve y hace una declaración de fe tremenda. And she again makes this declaration of faith again. En el verso 27. In verse 27, Ella dijo, sí, Señor. Claro que sí, yo creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. she says, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who has come into the world. Hermano, y con esas dos confesiones de fe, And brother, with these two confessions of faith, con esas dos declaraciones de fe, with these two declarations of faith, fue suficiente it was enough para que el Señor preguntara en el verso 34, ¿y dónde pusieron el cuerpo de Lázaro? so that the Lord could ask in verse 34, and where have they laid Lazarus' body? Y cuando el Señor llegó al lugar, dice el verso 39, que el Señor dijo, quiten la piedra. And when the Lord arrived at the place where he was buried, in verse 39, he says, take away the stone. ¿Y qué dijo Marta? What did Martha say? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. She said, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 ¿Y days. qué le dijo el Señor? What did the Lord En say? el verso 40. In verse 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. he says to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Oh, gloria a su nombre. Praise God. Eso es lo que se requiere para ver la gloria de Dios. That's what's required in order to see the glory of God. Tener fe en Dios. To have faith in God. Creer en Believe sus promesas. in His Y promises. que sus promesas son fieles y verdaderas. And His promises are faithful and true. Hermano, y cuando usted lee los evangelios, And so when you read the Gospels, usted ve que más de una vez you see that more than once, el Señor reprochó
la poca fe de sus discípulos. The Lord rebuked the lack of faith of the disciples. Vamos a ver otro ejemplo. Let's look at another example. El ejemplo de la tempestad en el mar. The example of the storm at sea En Marcos 4:38. in Mark 4:38. Dice que los discípulos despertaron al Señor diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? It says that the disciples, they woke him and they said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Hermano, escuche bien. And brother, listen well. El viento echaba las olas en la barca. It says that the winds were beating onto the boat. El viento era tan fuerte The winds were so strong, que levantaba las olas y las echaba en la barca. it lifted up the waves and brought them over the boat. De manera que dice la Biblia en el verso 37 que se anegaba. In such a way that it says in verse 37 that the boat was filling up. Hermanos, la barca se estaba hundiendo. That boat was sinking. Se estaba inundando. It was filling up. Y yo quiero que usted piense, And I want you to think, ¿qué haría usted what would you do en esa situación? in that situation? Come Yo on. no sé cuántos se identifican con los discípulos. I don't know how many of you can identify with the disciples. Amen. Nosotros hacemos lo mismo, hermano. We do the same, No hay brethren. diferencia. There's no difference. Si nosotros hubiésemos estado allí, hubiésemos hecho lo mismo. If we were there, we would have done the same thing. Le hubiésemos dicho al Señor: Señor, la barca se está inundando, la barca se está hundiendo. We would have said, Lord, the boat is being flooded. The boat is sinking. ¿No tienes cuidado de nosotros? Don't you care about ¿Qué us? haces tú ahí durmiendo? You're just there sleeping. Levántate. Get up. Ten cuidado de nosotros, Take care of us. que perecemos. We're dying here. ¿Y qué le dijo el Señor? And what did the Lord say? En el verso 40. In verse 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? He says, why are you so fearful? How is it that you have no faith? My God. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe, hermano? How many of us have faith, brethren? Hermano, es fácil decir que tenemos fe cuando las cosas están marchando bien. Brethren, it's easy to say we have faith when everything's going along well. Pero cuando el cuerpo está descompuesto y hiede porque 4 días, ¿podemos tener fe? But when the body's decomposing because it's been dead for 4 days, can we have faith? ¿Podríamos creer? Can we believe? Hermano, es fácil decir que tenemos fe cuando todo está tranquilo. It's easy to say we have faith when everything is tranquil. Pero cuando las olas cubren la barca y estamos a punto de perecer, ¿podemos creer? ¿Podemos tener fe en Dios? But when the waves are beating on that boat, are we able to believe? Are we able to have faith in God? Hermano, yo he llegado a la realización que nosotros somos como los discípulos. I've come to that realization, brethren, that we are just like the disciples. Nuestra fe no llega al tamaño de un grano de mostaza. Our faith doesn't reach the size of that of a mustard seed. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia. Let's look at another example in the Bible. Este está en Mateo 17:16. In Matthew 17:16. Un hombre trajo a su hijo endemoniado a los discípulos y ellos no pudieron echar fuera el demonio. A man brought their son who was demon possessed, and the disciples, they could not cure him. Y en el verso 19 dice que los discípulos vinieron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? And it says in verse 19, the disciples came privately to Jesus and said, why could we not cast it out? Nosotros seguimos tus instrucciones. We followed your Nosotros instructions. hicimos todo lo que tú nos dijiste que hagamos. We did everything that you told us what to do. ¿Qué pasó? What happened? Jesús le dijo en el verso 20: por vuestra poca fe. Jesus said to them in verse 20, because of your lack of faith. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, sería suficiente para decir a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. It says, because of your unbelief, for surely I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Hermanos, los discípulos tenían poca fe. Brethren, the disciples had little faith. Ellos no tenían fe ni del tamaño de un grano de mostaza. They didn't have faith the size of a mustard seed. Sin embargo, Nevertheless, en contraste,
On contrast, vemos en la Biblia we see in the Bible, a una mujer cananea, we see this woman who's from Canaan, una mujer que no tenía derecho a las promesas del a Señor. woman who had no right to the promises of the Lord. No tenía derecho a las promesas del Señor, no solo por ser cananea, sino porque era una mujer pagana, adoradora de ídolos y de estatuas. She didn't have any rights to the promises of the Lord because not only just 'cause she was from Canaan, but she was an idolater. She worshipped pagan gods. Y esta mujer, cuando supo que Jesús estaba en la región, And so when this woman found out that Jesus was in her region, esto está en Mateo 15, 22, you find this in Matthew 15:22. dice que clamaba. Oiga, hermano, Come on now. la persona que tiene fe clama, It says that she would cry out. The person who has faith, they cry out. ruegan, They plead. insisten en la presencia del Señor. They insist in the presence of the Lord. Dice que clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. It says that she would cry out and say, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon possessed." Y mire lo que dice la Biblia en el verso 23. Look what the Bible says in verse Que 23. Jesús no le respondió palabra. Jesus didn't answer her word. Podríamos decir que la ignoró completamente. We could say that he completely ignored Entonces los her. discípulos se le acercaron diciendo: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. And it says that his disciples, they came and they urged him and they said, "Send her away, for she's crying out after us." Y Jesús le respondió a los discípulos en el verso 24: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. In verse 24, he answered and he said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Él fue enviado para ministrar a los judíos primero. He came to minister to the Jews first. La Biblia dice: a los suyos vino, The Bible says that he came to his own, y los suyos no le recibieron. and his own did not receive him. Mas a todos los que le recibieron, But to all those who will receive les him, dio el poder he gave them the de power ser hechos hijos de Dios. to become children of God. Yes, hallelujah. El Señor le estaba diciendo: no puedo ministrarle ahora, porque no es tiempo de ministrarle a los gentiles. Yo he sido enviado, yo he recibido mandamiento de mi Padre para ministrar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He says it's not the time for me to minister to those who are not of the house of Israel. I've been sent, I've been commanded to come and minister first to those of the house of Israel. Y a mí me llama la atención el pasaje paralelo a este que está en Marcos 7:24. And it calls my attention the passage that is parallel to this one found in Mark 7:24. Porque dice que Jesús entró en una casa, pero aún así no pudo esconderse de la mujer. It says that Jesus entered into a house and even still he was not hidden. ¿Por qué? Why? El verso 25 de Mateo 15 lo dice: porque ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. In Matthew 15:25, it says that she came and she worshipped him, saying, "Lord, help Y me." yo voy a parafrasear el verso 26 y 27. I'm going to paraphrase verses 26 and El Señor 27. le respondió: escuche bien esto, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los que no son hijos. He said, "It is not good to take the bread from the children and give it to those who are not children." ¿Cuántos somos hijos? How many of us are children? Hermano, si usted es hijo, If you are children, usted tiene derecho a las promesas del Señor. then you have rights to the promises of the Lord. A todos los que le recibieron, To all those who a received los que him, creen en su nombre, those who Él believe in his les name, dio potestad de ser hijos de Dios. he gave them the power to become children of Y God. como usted es hijo, Because you are a child, usted tiene derecho a las promesas del Señor. you have a right to the promises of Y the ella Lord. dijo en el verso 27, sí, Señor, pero aún los que no son hijos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. She says, "Yes, Lord, but even those who are not children, they eat the crumbs that fall from their master's table." Así que por un lado vemos a Jesús reprochando la incredulidad y la falta de fe de sus discípulos. So on one hand, you see Jesus rebuking the lack of faith and the unbelief of the disciples.
de los hijos que tenían derecho a las promesas. of the children who had a right to the promises. Y por el otro lado vemos al Señor en el verso 28 diciendo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. We find in verse 28 that Jesus is saying, "Oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." A los que tenían derecho a las promesas, Those who had a right to the Él promises, les dijo en Juan 15:7, he said in John 15:7, si permanecéis en mí if you abide in me y mis palabras permanecen en vosotros, and my words abide in you, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ask whatever you desire and it shall be done for you. Y ahora esta mujer And now this woman que no tenía derecho a las promesas, who had no rights to the promises, por el hecho de que tuvo fe en Dios, because she had faith in God, el Señor le dice, mujer, hágase contigo como quieres. he says, woman, let it be done to you as you desire. A los discípulos les reprochaba su poca fe, To the disciples, he rebuked their lack of faith. pero a los gentiles que no tenían derecho a las promesas, el Señor se maravillaba. But to the Gentiles who had no rights to the promises, the Lord marveled at them. Se maravillaba de la fe de ellos. He marveled at their faith. Y decía a la gente que le seguía. And the people that followed him said, Búsquelo conmigo, Lucas 7:9. in Luke 7:9, Ni aún en Israel, ahí está la última parte del texto, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. it says there in the latter part of the verse, it says, and to the crowd that followed him, he said to them, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel, Porque aquella era una mujer cananea because she was a woman from Canaan. y este que está aquí en este pasaje de la escritura era un centurión romano. And this one who's here in this passage of scripture was a Un Roman centurion. gentil He was a Gentile. que no tenía derecho a las promesas. He had no rights to the promises. Pero el Señor dice, maravillado, ni aún en Israel he hallado tanta fe. But the Lord says, as he marvels, not even in Israel have I found such great faith. Hermanos, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Brother, what are we saying with all of this? Que se requiere fe It requires faith para que se cumplan las promesas del Señor en nuestras vidas. so that the promises of the Lord can be fulfilled in our lives. Fe para creer en Dios Faith to believe in God y paciencia para esperar en sus promesas. and patience to wait on his promises. Está en la Biblia. It's there in Ya the lo Bible. leímos. We read it already. Hebreos 6:12. Hebrews 6:12. Ese texto nos dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas del Señor. This verse says to us that through faith and patience we inherit the promises of the Hermanos, Lord. todas estas condiciones para que se cumplan las promesas del Señor en nuestras vidas. Brethren, all of these conditions in order to have the promises of the Lord be fulfilled in our lives. Yo quiero hacer una declaración hoy aquí. I want to do a declaration here today. Yo creo firmemente I believe firmly que la voluntad de Dios that the will of God es que nosotros, todos los creyentes, estemos en salud is that all of us, the believers, would be in good health. y que nosotros le podamos servir y le podamos glorificar con nuestro cuerpo sano. And that we can serve him and glorify him with our healed body. Y déjeme decirle And let me tell you que cuando el creyente se enferma, that when a believer is sick, escuche bien esto, listen well to this, se le presenta una excelente oportunidad an excellent opportunity is presented to them para activar su fe, to activate their faith, combatir la enfermedad en el nombre de Jesucristo to combat that sickness in the name of Jesus Christ, y hacerlo de la manera que lo especifica la palabra de Dios. and do it in the manner that is specified by God. Así que nosotros nos preguntamos, So we ask ourselves, ¿cómo debe el creyente combatir la enfermedad? how should a believer combat sickness? Está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Santiago 5:14. James 5:14. El creyente debe combatir la enfermedad orando. The believer should combat sickness by praying, Pero no orando y dudando, but not praying and doubting, sino orando, no dudando nada. but praying and not doubting Y anything, pedir con fe. asking with faith. Ahí dice la Biblia en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Yo lo voy a parafrasear, combata la enfermedad con la oración. It says, there is anyone among you sick? I'm going to paraphrase it and say, then combat it with prayer. Y busque refuerzo.
Busque refuerzo. Oh, find reinforcement. Llame a los ancianos de la iglesia Call the elders of the church y oren por él ungiéndole con aceite. and pray over them, anointing them with En oil. el nombre del In Señor. the name of the Lord. Verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Hermano, eso es palabra de Dios. Further, that is the word of God. Está escrito, It's written, y el cielo y la tierra pasarán, and heaven and earth shall pass away, pero esta palabra permanecerá para siempre. but this word shall remain forever. Luego dice el verso 16, It goes on to say in verse 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Otra manera de articular eso es, admitan sus ofensas unos a otros. it says there, confess your trespasses to one another. Another way to articulate that is, admit your faults to one Yeah. another. Y perdónense unos a otros. And forgive one another. Y el verso 16 dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. And pray for one another that you may be healed. Así que nosotros establecemos And so we establish que la enfermedad se combate, that sickness is combated primero activando nuestra fe, first by activating our faith, haciendo oración fervientemente al Señor praying fervently unto the Lord, y practicando el perdón. and practicing forgiveness. Jesús lo puso de esta manera Jesus put it this way, en Marcos 11:25. Mark Y 11:25. cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. It says, and when you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Ahora bien, hermanos, yo concluyo con esto. So now then, brethren, I conclude with this. Yo creo que la ciencia médica fue dada por Dios a los hombres I believe that medical science was given to man by God para aliviar el dolor de la humanidad. to alleviate humanity's pain. Quiere decir que Dios en su That misericordia, means that God in his mercy, sabiendo que hay tanta gente que vive sin Él y que vive sin fe, that there are so many people that live without him and live without faith, le dio al hombre la ciencia médica gave man medical science para socorrer a la humanidad sufrida. in order to rescue humanity that was suffering. Ahora nosotros sabemos And now we know, que con todo y el conocimiento que Dios le ha dado al hombre, with all knowledge that God has given man, la ciencia médica no puede sanar todas las enfermedades. medical science cannot cure all sicknesses, No puede sanar el cáncer, cannot cure no puede cancer sanar el SIDA, or AIDS no puede sanar la artritis, or arthritis no puede sanar diabetes, or diabetes. no puede sanar el asma. It can't heal asthma. Y hay como 30 enfermedades incurables que la ciencia médica no ha podido sanar. And there are about 30 sicknesses that medical science is unable to cure. Quiere decir que la ciencia médica con todo y su adelanto tiene sus limitaciones. That means that even medical science, with all of its advancements, has its limitations. Pero yo estoy aquí para decirles I'm here to tell you que lo que es imposible para los hombres, that what's impossible for man, posible es para Dios. it is possible for God. Lo leímos al principio. We read it at the beginning. Marcos 10:27. Mark 10:27. Dice que Jesús, mirando a los que estaban a su alrededor, dijo, para los hombres hay cosas que son imposibles, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. It says, but Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. Y no solo dijo que todas las cosas son posibles para Dios, He not only said that all things were possible with God, sino que también dijo en Marcos 9:23 he said in Mark 9:23, que al que tiene fe, al que cree, todo le es posible. that to the one who has faith, to the one who believes, all things are possible. Por lo tanto, Therefore, Dios hace con su poder sanador
lo que la ciencia médica con todo su esfuerzo no puede hacer. God does with his power of divine healing what medical science cannot do with all its advancements. La ciencia médica con todas sus limitaciones está disponible, escuche bien, está disponible para aquellos cuya fe no llega al tamaño de un grano de mostaza. Medical science with all its limitations is there and available for all those who do not have faith the size of a mustard seed. Ahí están incluidos todos los discípulos You find there all the disciples y muchos de los miembros del Centro Cristiano La Nueva Dimensión. and many of the members of New Dimension Christian Center. La ciencia médica con todas sus limitaciones Medical science with all of its limitations, está disponible it's available para aquellos que no se atreven a bajarse de la barca for those who do not dare to step off of that boat y caminar sobre las aguas para ir a Jesús. and walk upon the waters in order to walk towards Jesus. Pero la sanidad divina But divine healing, es el poder ilimitado de Dios para sanar, it's the unlimited power of God to heal. que está disponible para todos aquellos que tienen fe como un grano de mostaza And it's available for all those who have faith the size of a mustard seed. y para todos aquellos que se atreven, como lo hizo Pedro, bajarse de la barca y caminar sobre las aguas para ir a Jesús. And for all those who are like Peter, who are daring to get off that boat and walk on the waters to get to Jesus. Así que, hermano, So now then, brethren, cuando la enfermedad toque a las puertas de su vida, when sickness knocks at the door of your life, hágale frente en el nombre de Jesucristo. confront it in the name of Jesus Christ. Active su fe, Activate your faith haciendo oración ferviente delante del Señor. by praying fervently before the Lord. Reclame las promesas del Señor Claim the promises of the Lord mientras practica el perdón y se reconcilia con su hermano. as you practice forgiveness and reconcile with your brethren. Que Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May todos. the peace of God be with you. Damos gracias a Dios por su palabra. We thank God for his word.